5 de la tarde, exactamente con 30 minutos, y desde la mesa de la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a esta edición de Hoy es Noticia, en este día jueves 11 de septiembre, en el que comenzamos de inmediato a revisar lo más importante en titulares. Preguntas sin responder y los choques entre José Antonio Kast y Janet Jara marcaron el primer debate televisivo en el que participaron los 8 candidatos presidenciales. Desde Chile Vamos resaltaron el desempeño de Evelyn Matei, mientras que algunos analistas destacaron a Johannes Kaiser y Harold Mayne-Nichols. El presidente Gabriel Boric discrepó con el último informe de política monetaria del Banco Central, que advirtió un efecto negativo en la generación de empleo tras el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas. Según el mandatario, ese es un elemento totalmente debatible y dijo estar orgulloso de haber subido el piso de las remuneraciones a cerca de 530.000 pesos. Con una ceremonia en La Moneda y la presencia de la destituida senadora Isabel Allende, el presidente Gabriel Boric conmemoró el 11 de septiembre. El mandatario se comprometió a defender la democracia más allá de su mandato y anticipó que el Congreso despachará el proyecto que crea la figura de la persona ausente por desaparición forzada, ocasión en la que recordó los casos de los mapuches José Huenante y Julia Chuñil. El Tribunal Supremo de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de 3 votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado. Bolsonaro, quien se declaró inocente durante el proceso, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por ese delito. Y en el deporte, la Supercopa sigue en duda. Las obras del Estadio Santa Laura se mantienen detenidas a 3 días de un nuevo superclásico. Esto luego que la Municipalidad de Independencia paralizara los trabajos por no tener los permisos. Recién este viernes por la mañana las autoridades inspeccionarán el recinto. El primer debate entre los 8 candidatos que van a la papeleta se realizó anoche en las dependencias de Chilevisión y estamos aquí junto a Macarena Román, periodista política de CNN Chile, aquí en la mesa de trabajo para comentar lo que fue este primer cara a cara de los 8 candidatos que van a la elección. Es la primera vez que se encontraban todos, el primer debate televisivo que enfrentan además y con desempeños variables de acuerdo a todos los analistas. ¿Cómo estás, Maca? Tú estuviste ahí en la llegada, así que cuéntanos desde el principio. Hola Mati, muy buenas tardes. Sí, el primer debate, tú lo decías, de los 8 candidatos presidenciales que claramente tuvieron desempeños distintos en estas casi 3 horas que duró esta transmisión por parte de Chilevisión. De hecho, en general, los analistas políticos, ¿cierto?, los expertos, quienes conocen de este tema, han llegado a un punto en conclusión y quizás es fuerte para la candidata Janet Jara, pero lo cierto es que dicen que fue la más débil de los 8 candidatos. ¿En qué habría estado débil? Por ejemplo, han dicho analistas que hemos podido conversar, en que no mostró su, entre comillas, ángel, ¿cierto?, que siempre ha mostrado el carisma que tiene la ex ministra del Trabajo, cosa que sí mostraba, por ejemplo, en los debates de las primarias presidenciales, donde hasta en ocasiones se reía, también jugaba, ¿cierto?, con ciertos temas, la candidata presidencial del oficialismo más la DC. Esta vez se le vio de inmediato mucho más seria, mucho menos contenta, podríamos decir, y quizás se debió también a la primera intervención que tuvo que enfrentar de parte de José Antonio Kast. ¿Cierto? Fue lo que abrió el debate cuando José Antonio Kast le dice que le ofrezca disculpas porque lo había cuestionado cuando él dijo que en su programa traía la nacionalización del cobre, ¿cierto?, en las primarias presidenciales. Ella en un debate, ¿cierto?, cuando se habla de este tema, le dice que eso es mentira. Sin embargo, supimos después que sí traía en su programa de gobierno la intención de nacionalizar el cobre. Por eso José Antonio Kast le dice: yo todavía estoy esperando tus disculpas. ¿Qué dice Janet Jara? Primero,
que no la trate de mentirosa, que no le iba a permitir eso, menos a él, dice la exministra, porque sería él, ¿cierto?, quien tiene un grupo de trolls y bots que estarían operando supuestamente, ¿cierto?, a través de redes sociales en contra de distintas candidaturas, entre ellas Janet Jara, claro, y lo y Evelyn acusa él Matei. directamente de instaurar mentiras. Eso, pero él dice, no, yo no soy culpable de eso, dejó claro algo que no había hecho con anterioridad, porque sí había cuestionado las críticas, pero no lo había dicho así. Sale respondiendo, dando otra cosa. Sí. Pero finalmente, después incluso de hacer lo mismo en esta ocasión, pero dice a la pregunta, no. No, y deja claro, ¿cierto? Y luego, post debate, se le pregunta, unos colegas le preguntan a José Antonio Kast y él vuelve a insistir, yo no tengo relación con lo que se está diciendo entre los trolls y los bots, no estoy dirigiendo básicamente esa estrategia, no tengo nada que ver con aquello, así que cierra de alguna forma ese punto. Sin embargo, esa interacción entre José Antonio Kast y Janet Jara sí al parecer le afectó a la candidata, porque su cara no volvió, podríamos decir, a la normalidad en el sentido de la actitud que tenía para enfrentar los diferentes cuestionamientos, porque también, para ser transparente, ¿cierto? Es cierto que también le tocó enfrentar cuestionamientos de todos. De todos los demás, de los 7, Sí. porque ni siquiera de los que uno puede calificar que están en la izquierda, centroizquierda, podríamos decir Marco Enrique Minami, Eduardo Artés, también la criticaron. También la criticaron. De hecho, una percepción, ¿cierto? Ella, cuando Marco Enrique Minami de alguna forma la critica por distintos puntos, entre ellos dice, dile a la gente por qué no pude participar en las primarias presidenciales. Ella no puso una cara muy de felicidad, ¿cierto? Por el contrario, se veía molesta porque los ataques vinieron justamente de quienes están en la misma claro, además vereda. fue por la ley electoral también. O sea, Claro, sí, y ese planteamiento al menos no se había escuchado, ¿cierto? Más allá de lo que dice Marco Enrique Minami. Bueno, exactamente. Y también, claro, Marco Enrique muchas veces, varias veces, hizo el punto de no te ves contenta, sonríe. Y la llamaba de ministra. También. Sabemos que en la política no es al azar, ¿cierto? Nada es Eso. casualidad. No le decía ex ministra, que es lo que corresponde, que es la verdad, le decía ministra, ¿por qué no contesta de esto? Ministra, ¿por qué no responde a esto otro? De hecho, también se le cuestiona a Janet Jara que no respondió a todas las preguntas de sus contrincantes. Lo mismo con Kaiser. Lo mismo con Johannes Kaiser, que quien le hizo distintas preguntas, ¿cierto? También ella decía, no voy a responder. ¿Cuál es el argumento de Janet Jara? Es que decía, todos me estaban atacando y en el fondo tenía que guardar el tiempo también para responder las batallas que quiero dar o que debo dar, ¿cierto? Y dejar tiempo también para tratar de poner sobre la mesa las propuestas de cada uno. Pero eso le habrá jugado en contra a favor, sabremos el 16 de noviembre. Lo cierto es que según los expertos en política decían que fue la más débil de todo este debate. Además, considerando la expectativa que había, porque ella habitualmente se desenvuelve con más naturalidad, tiene otro tono, ayer se le veía incómoda. Incómoda, sí. Y muy por el contrario de, por ejemplo, lo que pasó con Evelyn Matei, que desde la tenía que eligió el color blanco, una tenía que... un maquillaje bien marcado. Un maquillaje marcado. O sea, marcó en fondo y forma también un cambio de estrategia. Este cambio de estrategia que se le venía... se viene hablando tanto, ha hecho bastantes cambios de estrategia, pero finalmente lo que le ha venido consolidando ya en no seguir cayendo, incluso repuntar un poco dentro de las encuestas, se vio también consolidado en la imagen, demostrado a través de la imagen. Y no solo en eso, Mati, también se le puede agregar, por ejemplo, ella llegó acompañada no por los presidentes de los partidos que la respaldan, sino que por alcaldes, y alcaldes no solamente de la región metropolitana, alcaldes de distintas zonas del país, de Puerto Montt, también de otros sectores, ¿cierto?, que componen el territorio nacional, es decir, intentó dar un vuelco no hacia lo típico, ¿cierto?, que es el tema de los partidos, que es el tema de quienes la respaldan o no, más bien algo ciudadano. A eso apuntaba la candidata. Claro. Vamos a escuchar, Mati, algunas declaraciones de los candidatos luego de participar en este debate. Yo agradezco que hoy día hayan venido todos los candidatos, porque claramente he estado debatiendo la última semana con todo el gobierno, menos con la candidata a la continuidad del gobierno. Y espero que eso siga siendo así, que puedan estar todos los candidatos presentes sin excusas. Porque alguien por ahí dijo, yo no voy a los debates organizados por empresarios que hacen mucho por Chile, dan trabajo.
más que repercutiendo, lo que yo veo, ¿cierto? También es un tema organizado de bots y redes sociales que está colocando, ¿cierto? Un hashtag en relación a esto. Estos son los problemas de las personas que usan ese tipo de herramientas. Y esto no es solo de Chile. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Argentina, ha pasado en distintos lados. Entonces hay que ponerle atención. Yo también hago un llamado en este tema, con una responsabilidad política importante. Varias veces se dijo que yo quería tratar a los delincuentes con amor, y ustedes saben que eso es mentira. Entonces es complejo poder participar en una campaña electoral donde lo que se toma el debate son mentiras. Finalmente, por más que hoy día estuvieron los candidatos bien interactuando con mi persona o conmigo, la verdad el tiempo no me da para responderle a todo el mundo, entonces tengo que elegir a qué le respondo. No está claro, ¿no? Y es un tema bien importante porque finalmente necesitamos recortar gastos, lo está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo los chilenos lo están pasando mal, les cuesta llegar a fin de mes. Me acuerdo que alguna vez me preguntaban si nosotros aquí íbamos a tener motosierra, y yo dije que era más bien tejeras de podar, porque hay que entrar a podar ahí donde podamos, obviamente ahorrar dinero, pero al mismo tiempo no perjudicar a los chilenos que están en un momento complejo. Bueno, ahí Evelyn Matei contestaba a Mati respecto a una pregunta que le hace un colega, ¿cierto? Y que tiene relación con que ella le tocó en una instancia interrogar de alguna forma a José Antonio Kast y le dice: ¿cómo vas a llegar al recorte de los 6.000 millones de pesos si yo y mi equipo hemos estudiado todas las estrategias y hemos llegado a máximo un monto de 2.000 millones de dólares, mejor dicho, 6.000 millones de dólares y 2.000 millones de dólares respectivamente quieren bajar estos candidatos, ¿cierto? Y José Antonio Kast entrega distintas cifras, distintos análisis, pero lo cierto es que no habla en concreto cómo los va a recortar y si es que, más allá de eso, si es que tiene que sacar recursos de ayudas sociales, porque para allá iba la pregunta de Evelyn Matei. ¿Hay que tocar ayudas sociales o no? Porque dice, sin quitarle recursos a ayudas sociales es imposible bajar ese monto para el Estado. Y bueno, eso dice que no se contestó. Claro, y eso es un punto débil de José Antonio Kast, el tema económico, por el equipo económico, porque, claro, tiene una sola persona, no ha logrado reclutar, bueno, dos, pero bastante polémico los dos nombres que tiene, uno porque es el autor del préstamo de los retiros, y el otro es Quirós, que ha tenido, claro, una historia bien cuestionable en cuanto a su participación como abogado dentro de la colusión de las farmacias. Esos son las dos figuras. Claro, el otro es Bernardo Fontaine, que es el autor de este préstamo que él quiere eliminar. Pero Evelyn Matei tiene su punto fuerte también en el plano económico, por lo tanto ahí, claro, la mezcla para José Antonio Kast no fue buena, porque él es más débil en eso y es la fortaleza de Evelyn Matei. Y de hecho ahí hace un punto importante Evelyn Matei, porque ocupa su pregunta, ¿cierto?, de buena manera, poniendo de alguna forma, arrinconando, ¿cierto?, a José Antonio Kast. José Antonio Kast, que según expertos tampoco tuvo su mejor debate, decían que se mostró más débil en cuanto a postura, en cuanto a crítica, en cuanto a fuerza, porque si uno lo ve en sus actividades tradicionales o en redes sociales, tiene un discurso mucho más potente, ¿cierto?, mucho más fuerte, hasta de tono de voz. Me llamó también la atención que, no la corbata así oscura que usó José Antonio Kast, también Franco Parisi, tenía una corbata oscura, porque las corbatas oscuras apagan los rostros de las personas que o sea, generalmente se usa en ocasiones muy solemnes, pero claro, me llamó la atención el color que eligió. Ahí lo mismo Marco Enrique, y Franco Parisi también llegó con una corbata oscura. Será la moda. Quizás no nos hemos enterado, puede ser, pero claro, quizás una forma también de dar una imagen, cierto, más neutra, pues, quizás más conservadora, puede ser en lo que hayan querido entonces apuntar, porque por ejemplo Johannes Kaiser hizo todo lo contrario, llegó con una corbata bien imponente, color amarillo, ¿cierto?, llena de textos, que hacía alusión también a la Constitución de Estados Unidos.
Hay otro punto entonces que quiso intensificar Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, que también habría sido uno de los mejores, al menos como lo han visto analistas políticos. Por tono, fíjate. Por tono, y porque él no se salió de lo que uno espera, ¿cierto?, que él hable. Es duro con ciertas propuestas, ¿cierto? Se sale de lo tradicional, por supuesto, te puede gustar o no gustar, pero lo cierto es que cumplió las expectativas y también, entre comillas, controló su tono, ¿cierto? A veces era más agresivo, ¿cierto?, de lo esperado, sin embargo, ayer entró, ¿cierto?, criticó, emplazó, pero no salió de su límite, cierto límite que tiene cualquier candidato. Bueno, y ahí también hubo una contrapregunta de Evelyn Matei cuando le dice respecto al estallido social, ¿y tú les habrías disparado? Y ahí, claro, queda... es No una se lo pregunta esperaba. sin respuesta, sí, no se lo esperaba. De hecho, salió respondiendo, ¿cierto?, hacia otra parte. No respondió si él lo hubiera o no disparado a quienes se estaban manifestando. ¿Por qué? Porque él hacía una crítica, ¿cierto?, a Chile Vamos, al gobierno de Sebastián Piñera, con que habían sido, según él, muy blandos con quienes estaban ejerciendo desorden público. Por otro lado, también estuvo la parte, Mati, de Franco Parisi, que lo estamos viendo ahora en imágenes, cuando él muestra, ¿cierto?, una imagen de Sebastián Piñera y de Augusto Pinochet con la palabra traicionó, porque se refería a que Evelyn Matei había traicionado primero a Sebastián Piñera con lo del quiotazo, ¿cierto?, y luego con la imagen de Augusto Pinochet en que él decía, primero lo defendiste y luego lo traicionaste. Eso, primero, generó molestias tanto en el comando de Evelyn Matei, pero en general. ¿Por qué? Porque se había llegado a un acuerdo de no entrar con imágenes que fueran de apoyo, sino que solamente solo apuntes, papeles, ¿cierto?, lápiz, pero no más que eso. Y él habría entonces pasado ese límite que se habría puesto de acuerdo, ¿cierto?, los equipos de los candidatos. Y otro cosa que molestó entonces es que finalmente tuvo que responder Evelyn Matei acerca de aquello. Y eso sí, dicen que respondió súper bien porque no se alteró, porque también controló su respuesta y porque terminó diciendo que, bueno, ella se arregló con Sebastián Piñera después del quiotazo, lo sabemos, fue ministra de Sebastián Piñera y básicamente en este minuto la familia Piñera Morel está detrás de esta campaña también, así que fue punto para Matei y quizás pérdida para Franco Parisi. Digo quizás porque todo se tendrá que ver el 16 de noviembre. Pasemos a escuchar otras reacciones de los otros candidatos que participaron en este debate, que es el primero de varios que vienen también con posterioridad. El resto de los actores que han participado en este debate no nos explicaron cómo pretenden mantener financiada la PGU en 10, 20 y 30 años más sin que esto se traduzca en un sobreendeudamiento fiscal. Encuentro que es lamentable. Estamos en un foro democrático y así como yo represento a un sector político que tiene derecho a hacer preguntas a otros candidatos. Los ciudadanos en general tienen derecho a escuchar mi pregunta y también la respuesta de la candidata Jara. Yo lamento profundamente que haya recaído en ciertas actitudes antidemocráticas muy propias de su sector político. Chuta, lo siento, pero para mí el 11 de septiembre es un día laboral. ¿Quién se puede dar el gusto de ir a hacer romerías por personas que descansen en paz? Por eso lo hemos dicho. El pasado se los regalo a los comunachos y a los fachos, hagan lo que quieran. Pero el futuro denlo a nosotros. Denme la oportunidad de poder reivindicar el futuro para los chilenos. Es un día triste. Claro que es un día triste. Si la pasamos mal, para mí fue dictadura. Y no tengo problema en decir aquello. Nos llevábamos 5 minutos y ya me parece a mí que habían algunos temas que pudieron haber sido un poquito más moderados. Pedí un poco eso porque a mí me parece que es la única manera de que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a creer en que en la política podemos construir un mejor país. En la pelea, en el club de los buenos contra el club de los malos, donde yo siempre estoy en el club de los buenos, la ciudadanía va a seguir separándose de la política. Bueno, para muchos fue una de las figuras que tuvo un buen desempeño, uno de los mejores desempeños porque se dio a conocer, él no tenía nada que perder y ocupó sus minutos que paradojalmente siempre le sobraban, pero los ocupó bien de una manera, digamos, más dialogante, mostrando unidad, un tono distinto. Hablando a veces, Mati, de temas que los otros no tocaron, natalidad, deporte, suicidio, salud mental. Los otros candidatos no hicieron hincapié en esos temas, que son obviamente relevantes. Y fue el primero en decir una broma, Michael es mi primo, le dijo. Al menos mi momento
preferido del debate cuando Eduardo Artés dice Michael, refiriéndose a Harold, y él dice él es mi primo, y que respondió rápidamente. El momento de humor, ¿cierto? De un debate bien tenso que finalmente fue protagonizado por Artés y Harold May Nichols. De hecho, Mati, según algunos analistas decían lo mismo que tú estabas emitiendo, que finalmente uno de los más destacados fue Harold May Nichols, porque primero, como tú decías, no tenía nada que perder. Se dio a conocer, muchas personas probablemente no sabían que iba a ser candidato presidencial, y pudo entonces primero posicionarse, segundo tener algunas propuestas que los otros no hicieron alusión, y también venía con el respaldo, aunque suene quizás un poco serio, ¿cierto?, de Bielsa. Y eso, tremendo apoyo. Bielsa es una figura, digamos, queridísima en Chile. Que diga que es una persona intachable, eso es que te presten el closet completo. Totalmente. No solamente ropa, sino que la tienda. Tenía solo para ganar ahora Harold May Nichols. ¿Cómo vamos a saber qué pasa? Él estaba marcando entre 1 y 2 puntos en las encuestas, así que hay que estar atentos qué pasa entonces con Harold May Nichols. Otros de quienes estuvieron, entre comillas, según analistas, ¿cierto?, correctos, es Eduardo Artés y Marco Enrique Ominami, porque dicen, hicieron más de lo mismo, estuvieron dentro de lo esperable, criticando, siendo duros, pero no proponiendo nada nuevo a lo que ya habían hecho en debates anteriores. Así es. Vamos a escuchar, Mati, algunas declaraciones también que vinieron en torno al desempeño de cada uno de los candidatos por parte de los comandos. Por supuesto, cada uno de los comandos con los que hemos hablado destacan a su propio candidato, dicen que fueron los mejores, pero lo cierto es que también hay críticas hacia el resto de los contrincantes. Tiene un problema insalvable. Lleva 4 meses en campaña. Participó en la primaria menos votada de la historia, 9% de participación. Subió a 38 puntos, bajó a 24. Yo la esperé todos estos meses sin polemizar y constato 3 cosas. Una, que no gana en segunda vuelta. 2, que su ausencia, su irresponsabilidad democrática de no ir a los debates permite que las ideas de la derecha dura se expandan así. Y tercero, me parece más grave, es que no veo cuál es la lección aprendida del enorme fracaso de ella, Quiroga, Baradit, de toda esta gente que echó a perder el proceso constituyente. Ha permitido al menos colocar ciertos puntos sobre la necesidad de contar con una izquierda realmente valiente, que tenga en claro elementos esenciales de lo que es ser de izquierda. La lucha de clase, la lucha por el socialismo, la lucha también, ¿por qué no?, antiimperialista, porque vivimos un mundo que prácticamente está entrando en una tercera guerra mundial. Bueno, ahí escuchábamos entonces a los candidatos independientes, Marco Enrique Ominami, también Eduardo Artés. De hecho, ahí Marco estaba contestando por las críticas que hizo durante el debate hacia Janet Jara, críticas que algunos sorprendieron, ¿cierto?, porque fue bien cuestionado, o fue un cuestionador, mejor dicho, hacia Janet Jara, más allá de los oponentes de los otros sectores políticos. Por ejemplo, le criticó, ustedes escuchaban ahí lo que decía Marco Enrique Ominami, porque la había dejado solo, decía él, en otros debates donde, según su perspectiva, la derecha pudo avanzar con sus posturas, porque eran en el fondo todos contra la postura de izquierda, que en ese caso representaba Marco Enrique Ominami. Otra de las críticas también era que no hacía un mea culpa respecto a procesos constituyentes anteriores, y también hacia lo que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric, considerando que ella es una ex ministra. Y esas preguntas, por ejemplo, Janet Jara prefirió no contestar, al igual que las preguntas de Johannes Kaiser, que iban en la tónica también de cuestionar, ¿cierto?, su pasado como ministra. Claro, Marco Enrique Ominami no tiene partido. De hecho, Eli Mateli dice, tú estás solo como un dedo, ¿con quién vas a gobernar? Sí. Se lo hace presente en una nueva candidatura que ya Marco ha dejado en evidencia que le molesta mucho que se lo enrostren. Totalmente, en otros canales, ¿cierto?, ha hecho saber que no le gusta que le digan que sigue participando en esta carrera presidencial. Sí. Pero parte de lo que también sabremos cómo repercutió, según lo que dicen algunos analistas, Mati, lo sabremos este fin de semana. ¿Por qué? Porque hay algunas encuestas que toman registro, ¿cierto?, de las posiciones de la ciudadanía durante miércoles y viernes. En este caso se hace el debate, es probable que puedan entrar algunos datos de cómo lo percibió la ciudadanía este debate. Por eso hay que estar atento a los números, a cómo se mueve el mapa en las encuestas durante este fin de semana, porque podría ser también
para descifrar si las personas están, ¿cierto?, prefiriendo a las personas que son más confrontacional o si no, más bien buscan a alguien que sea por la unidad o por el, entre comillas, camino de la esperanza, como lo ha sido Harold May Nichols o Evelyn Matei, que han apuntado más bien a parar de discutir y proponer, ¿cierto?, en comparación a otros que son más bien confrontacionales como Marco Enrique Minami, el mismo José Antonio Kast y por qué no decirlo también Janet Jara. Vamos a escuchar, Mati, parte de algunos comandos ahora de esta carrera presidencial que también tuvieron sus propias percepciones ante y luego también de este debate. Quien vio el debate ayer, estoy seguro que más allá de cualquier cosa va a quedar con esa sensación de que hay un liderazgo presidencial capaz al fin de resolver los problemas de Chile con optimismo y con ideas. A ver, a mí no me gusta hacer análisis de los otros candidatos, pero no cabe duda que no fue un desempeño bueno. Y a mí sí me preocupó que hubo varias preguntas que quedaron sin respuesta. Yo creo que eso en general es un tema que cada uno tiene que analizar, porque siempre hay que responder las preguntas, me parece que es lo razonable. Y que hayan quedado, no solamente con Janet Jara, con distintos candidatos, preguntas sin responder, son como tareas pendientes que esperamos se resuelvan en los próximos debates. Yo a ella la vi bien, clara en sus convicciones. Evidentemente, si hay un debate en donde hay 5 personas atacándote permanentemente, uno no puede estar, digamos, uno tiene que tener una actitud acorde a aquello. Como cada candidato tenía sus tiempos para intervenir, si todos le preguntaban a ella lo que ellos querían y ella le respondía a todos, ella no podía hablar de los temas que a ella le interesaba hablar. Entonces me parece que tuvo que ser estratégica ella en no responder todas las provocaciones. Mati, de hecho también uno puede ver un poco o parte de la estrategia en una pregunta que hace el periodista Daniel Matamala y dice ¿cuáles son sus referentes, cierto, internacionales? Porque uno ahí puede saber cómo en quién se inspiran, cierto. Todos tenemos figuras de las cuales nos inspiramos y, por ejemplo, José Antonio Kast en primera instancia no quiso jugársela por ningún nombre, cierto, evadió más bien la pregunta, pero sí decía que él buscaba liderar, como se han hecho en otros países, para dar libertad a las personas, para que tenga crecimiento económico y para que hayan distintas bases, ¿cierto?, para que las personas finalmente puedan desarrollar su calidad de vida en este país. Janet Jara destacó el desempeño de la presidenta de México, ¿cierto?, quien decía que ha llevado un buen trabajo al menos en ese país. Y por otro lado, por ejemplo, Harold May Nichols habló de Nelson Mandela, cada uno con sus tiempos, pero destacando ahí la carrera de Nelson Mandela. Bueno, y ahí me llamó la atención Evelyn Matei, que nombra al primer ministro de Canadá, que es una persona de centro izquierda. Bueno, ese es un guiño bien evidente. Y ahí queda en evidencia ese vuelco, ¿cierto?, hacia el centro que está teniendo Evelyn Matei. Que era hacia dónde podía crecer, porque claramente la derecha dura está ahí, tiene 2 referentes. Y lo cierto es que tuvo una respuesta rápida, no se demoró en nombrar al primer ministro de Canadá y claramente eso es dar un paso hacia el centro, hacia ese electorado que quizás todavía no toma una decisión, pero más bien no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Vamos a escuchar, Mati, por último, algunos expertos que hablaron sobre los, entre comillas, ganadores y perdedores de este primer debate en que participaron los 8 candidatos. Yo creo que es un buen primer ejercicio, necesario, por cierto. Vimos a una candidata, Matei, por ejemplo, tratando de probar otra faceta, me parece bien, una faceta más esperanzadora, menos agresiva, un candidato Kast extrañamente más débil de lo que yo pensé que iba a estar. Harold May Nichols, que también me sorprendió, no sé si moverá la aguja, eso será parte de lo que se verá en las encuestas del fin de semana, ya que todas las preguntas y toda la artillería estaba muy cargada hacia ella, la posibilidad de ella de poder explayarse más en las propias propuestas fue dificultosa. Yo creo que hay un consenso de que quizás fue la que tuvo un más bajo desempeño, sobre todo en el contraste con lo que fue su desempeño en primaria, donde ella fue protagonista de los debates, se le vio asertiva, muy desplegada, muy simpática. Aquí todo lo contrario, muy descolocada, muy tensa, muy dura, tuvo un round. Quizá el round inicial con José Antonio Kast la descolocó. Se dio un José Antonio Kast muy contenido, algunos dirán
con poca fuerza, salvo su intervención muy dura con Jara. Vimos un debut de una nueva imagen de Evelyn Matei, que es bastante lograda, bastante producida, muy bien. Un minuto muy duro, que cuando Parisi la encara, ella lo manejó bien, en control, se mostró serena. Bueno, ahí cada uno con sus opiniones que probablemente darán que hablar durante las próximas jornadas, ¿cierto? Durante esta jornada al menos pocos han tenido actividades públicas. Franco Parisi estuvo en Rancagua, donde insiste en hacer alusión sobre la, entre comillas, traición de Evelyn Matei. De hecho, en sus redes sociales subió un video donde ponía una canción haciendo alusión a la traición de la candidata. Bueno, cada uno con su técnica. Cada uno con su técnica, todos los analistas, dependiendo de quién es el candidato con el que se identifican, también hacen un análisis que es de parte. Totalmente. Pero tú que estuviste, ¿cómo fue la llegada de los candidatos? Fue bien movida, cada uno llegó graficando un poco lo que busca cierto intencional. Por ejemplo, ya lo decíamos, Evelyn Matei llegó con algunos alcaldes, el alcalde de Puerto Montt, la alcaldesa de Colina, entre otros. Harold May Nichols, en su estilo, llegó solamente con su señora, bajo perfil, podríamos decir. Marco Enrique Ominami, todo lo contrario, llegó, ustedes ven ahí, con un grupo de personas que tenían ciertas condiciones, ¿cierto? Porque él decía, así representó al Chile del futuro. Por otro lado, Janet Jara fue la primera en llegar, llegó con su equipo, Darío Quiroga, que es uno de los asesores más cercanos, ¿cierto? Y luego llegaron algunos alcaldes acompañando también a la candidata, por ejemplo, Felipe Muñoz de Estación Central. José Antonio Kast, ustedes ven en las imágenes con los presidentes del Partido Republicano, la presidenta del Partido Social Cristiano y también con, con una integrante del programa Sin Filtros que también estuvo ahí acompañándolo. Y ahí ustedes ven a Janet Jara, ¿cierto? Con también el vocero de su campaña, o uno de los voceros, Raúl Leiva, el diputado, Franco Parisi, bueno, bien extravagante como es él, saludando, y con su hermana, que es candidata a diputada, como ustedes pueden ver en las imágenes. La mujer que está al lado es la hermana que va como candidata a diputada. Evelyn Matei de negro, porque traía su vestimenta de blanco, ¿cierto? En la mano, en el fondo, para llegar a cambiarse. Dio la sorpresa, ¿cierto? Fue la única que se cambió luego de llegar. Y Eduardo Artés, bajo perfil, con su mano, ustedes lo pueden ver el arriba. Puño en alto, claro. El puño en alto, como lo representa, ¿cierto? Llegó con su equipo también, pero su equipo mucho más acotado, 2 o 3 personas que accedieron al canal, ¿cierto? Para acompañar a Eduardo Artés. Kaiser ahí con su señora, me faltó Kaiser, con su señora, y también acompañado con algunos integrantes de la política nacional, como lo es Cristian Lavé. Bien. Hoy día, claro, interesante, vamos a ver qué pasa durante este fin de semana con las encuestas, y la próxima semana, que son las fiestas patrias, de esto ya se va a haber olvidado, y prácticamente después del 18 comienza realmente ya la campaña de cara a las elecciones de noviembre, que es en los metros finales donde se juegan las candidaturas. Así cualquier que vamos paso a es falso, o por el contrario, un paso con aciertos puede cambiar. Yo te diría que hasta acá todo puede diluirse más, pero después del 18 ya exactamente, comienza la recta final, por lo tanto cada cosa que se haga puede tener una consecuencia muy importante para la candidatura. Hasta antes de las fiestas patrias todo puede diluirse ahí entre la cueca y las empanadas. Bueno, Maca, muchísimas gracias por este análisis de este primer debate televisivo, y nosotros hacemos un alto, Maca, nos vamos a la pausa. Te cuento que a esta hora la capital presenta cielos parcialmente despejados, 24 grados con 9 décimas es la temperatura a esta hora, una jornada que tuvo 27 grados con 2 décimas como máxima. Se registró a las 15 horas con 43 minutos, y con esta imagen de Santiago además bastante despejado. Nos vamos a la pausa y volvemos con más análisis de lo que fue la jornada de anoche en este primer debate presidencial. 6 de la tarde, ya estamos de regreso en Hoy es Noticia, aquí en la mesa de trabajo que está en la sala de redacción de CNN Chile. Recibimos a Nicolás Freire, cientista político, académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir analizando este debate, que es el primero en el que se enfrentan los candidatos, que tiene un formato que les permitió más el diálogo. Ya vamos a ver si te pareció que es un formato adecuado,
pero como se dice también en muchas partes, ¿quién ganó el debate? Bienvenido. Hola Matilde, ¿qué tal? Es difícil establecer quién ganó el debate en condiciones en que este era un debate extraño. Generalmente los primeros debates no suelen ser los más importantes. Siempre la teoría dice el debate más relevante es el último, es como lo clásico. Pero este primer debate tenía ciertos condimentos que se daban a partir de la antesala. ¿Cuál era la antesala? El tema bots de José Antonio Kast, particularmente la disputa que se estaba dando en las derechas, particularmente con Evelyn Matei, que había justamente levantado esta temática, y la ausencia de Janet Jara de los últimos foros, los últimos debates menores, por así decirlo. En ese contexto yo creo que la incógnita era si en este debate se iba a dar la lógica que teóricamente se suele dar, y es que todos intentan golpear comunicacionalmente al candidato o a la candidata que va punteando en las encuestas, en este caso Janet Jara. ¿Por qué digo que era la incógnita? Bueno, porque Janet no había estado y porque por otro lado hay 4 candidaturas por lo menos que están disputando el mismo electorado, las derechas. José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, también podríamos mencionar el electorado Franco Parisi. Y entonces la duda era, ¿buscarán seguir, digamos, el manual, que es pegarle a quien va punteando las encuestas, a pesar de que eso no le significaría recoger votos en su propio sector? ¿O disputar el liderazgo dentro del propio sector? Y a esas luces yo diría que es difícil establecer un ganador porque no hubo nadie que hiciera, digamos, que aprovechara ese espacio para recoger lo que electoralmente este debate le podrá permitir. Tú dices en la derecha. En las derechas, En las derechas. claro. Y bueno, había expectativa también de las personas que se vienen desempeñando mejor. Los ojos estaban puestos en Janet Jara, en José Antonio Kast. Sin embargo, son las figuras que tal vez por la expectativa, y eso te lo pregunto, fueron los que tuvieron un desempeño tal vez más desilusionante. Sin duda, y yo creo, y voy en la misma línea, yo creo que la palabra desilusión, y no mal desempeño, sino que quizás el control de expectativas no cumplió con lo que se vio en la performance de Janet Jara, la performance de José Antonio Kast. En Janet Jara se le vio obviamente atacada por todas las candidaturas que estaban presentes y eso impidió que pudiera hacer puntos, ¿no? Que es lo que uno busca. Además, yendo incluso en el análisis un poco en la más chica, como se suele decir, yo creo que, y también dicho coloquialmente, pisó el palito en algunas oportunidades. Por ejemplo, cuando responde y dedica parte de su tiempo a responderle a Marco Enríquez Ominami, ¿no? Ahí es algo que quien va punteando en las encuestas y quien tiene, digamos, la posición de liderazgo en un debate adquirida, no responde a las otras candidaturas, sobre todo de su propio sector, o que buscan su propio electorado, digamos, no asiste o no permite que se abran esas brechas. Ella sí cometió un par de errores. Y además se vio en dificultad, no por errores propios, sino que porque tuvo un contexto muy, digamos, difícil de poder desplegar lo que ella hubiese querido. De hecho, hay entrevistas posteriores al debate en donde ella dice, me hubiese gustado hablar de, y menciona un par de cosas que evidentemente no surgieron y no salieron en el debate. Claro, bueno, y también en ese contexto es que le dice a Johannes Kaiser, no te voy a responder, pero pareciera que se lo personificó a Johannes Kaiser y desde esa perspectiva tampoco fue la mejor salida, porque entendiendo lo que ella plantea al final, cualquier persona que te hace una pregunta tiene derecho a una respuesta. No se vio todo ágil, lo democrático o ágil o cortés. Sí. No sé cómo lo viste. No, estoy de acuerdo. Hay varias maneras de no responder. Una cosa es callar y dejar la respuesta seca y tajante, que no es bueno y fue lo que ocurrió. Y otra cosa es tomar el guante como lo hicieron otros y salir jugando sin responder y sin aludir a la pregunta. Y ahí yo creo que también podemos encontrarlo dentro de los distintos, digamos, errores forzados que de una u otra manera se pudieron ver en la candidata Janet Jara. Por otro lado, también lo conversábamos hace unos minutos, también José Antonio Kast se le vio apagado. Y ahí yo diría, no sé si fue estratégicamente apagado, porque él no tuvo, digamos, condiciones de entorno que hicieran que no pudiese desplegarse. Al contrario, creo que todos los candidatos fueron más bien benevolentes con él. ¿Por qué benevolentes? Lo decíamos al inicio, porque el contexto de este debate daba pie a pensar que todos lo iban a buscar a él, porque podría venir, era el que venía más debilitado. Y la estrategia de Evelyn Matei no abordó eso, Johannes Kaiser tampoco, al menos de manera explícita o al menos como era esperable. Y entonces quizás el estar apagado, ¿no? El apagamiento de José Antonio Kast se debió justamente a no despertar ese espacio de mayor discusión y de mayor debate con candidaturas que no lo estaban interpelando. Entonces, ¿por qué las
la elección de los colores de las corbatas? Porque me llamó la atención las corbatas oscuras. Yo te lo pregunto a ti. No sé si, porque en una estrategia de campaña los colores son muy importantes y no digamos que ellos no entienden de ese lenguaje, del lenguaje no verbal. ¿Qué significa? Porque no solamente fue José Antonio Kast, fue Marco Enrique Ominami, fue Franco Parisi, que usaron colores prácticamente negros de las corbatas. Sí, yo creo, la interpretación que yo le doy es que tiene que ver también con el tema que desean resaltar. O sea, José Antonio Kast señala, estamos en la necesidad de un gobierno de emergencia. Eso supone un contexto de seriedad, un contexto, digamos, más opaco, lo mismo las demás candidaturas. Y yo creo que los colores, la selección de colores responde un poco a eso. Y ahí marcó la diferencia, por ejemplo, Evelyn Matei. Evelyn Matei vino, yo me atrevería a describirlo así, con un estilo bachetelizado, ¿no? Muy estilo Michelle Bachelet, de blanco. Además, era una mezcla, era un estilo visual que invocaba a Michelle Bachelet, pero además un estilo narrativo que no era otra cosa que los tiempos mejores de Sebastián Piñera. Es decir, esto va a cambiar, hay oportunidad, hay esperanza, muy distinto al contexto narrativo que pusieron todas las demás candidaturas. Bueno, entonces, ella se veía como muy presidencial, su look. Hubo, y yo creo que era más o menos evidente, una dedicación especial a cómo verse en cámara, ¿no? A verse bien a después cambiar de un look claro. también. Y a presentarse de esa manera, y eso se acompañó con un estilo narrativo. Pero, y ahí es donde queda la pregunta, y evidentemente yo creo que está apostando a capturar los votos de un electorado ciertamente moderado, ciertamente es una apelación directa a la concertación, o a una derecha muy moderada, como la derecha, como el piñerismo hoy día. Y en ese contexto yo no sé si es la estrategia más adecuada en condiciones del debate. Creo que sí es adecuada, digamos, de largo aliento. Pero en el debate lo que queda son más bien, y aquí muchas veces se reciben críticas por señalarlo, pero es la teoría lo que lo señala. ¿Qué queda? Quedan las polémicas, quedan las discusiones, quedan qué candidato puso en dificultad al otro. Y evidentemente Evelyn Matei sí destacó por aquello, pero digamos estuvo en un segundo plano respecto de lo central, lo que se rescata de los debates. ¿Quién se activó, por ejemplo? Marco Enríquez Ominami. Se le vio con una actitud, yo creo que... no respondiendo a la pregunta, pero abordando algunos elementos de tu pregunta inicial, de quién ganó el debate, uno de los que lo hizo mejor, yo no sé si lo ganó o lo perdió, fue Marco Enríquez Ominami. Y yo creo que dio cuenta de lo que se podía esperar, que es quien más maneja, ya sea porque lleva hartas candidaturas en el cuerpo, ya sea porque es cineasta, etcétera, maneja esos espacios, y se sintió cómodo, se le vio cómodo, etcétera. Tan cómodo que yo creo que también cometió un error de exceso. Cuando ya en la parte final interpela a José Antonio Kast y al mismo tiempo con Janet Jara, yo creo que excedió el recurso del cómo manejarse bien frente a una situación. Porque él está buscando de donde sea, ¿no? Exactamente. ¿A quién le puede quitar? Evidentemente puede quitarle a tanto Janet Jara, sectores que ven que es una candidatura que quizás pudo tocar techo, pero yo creo que a estas alturas es mínimo, para ser bien honesto. Y por otro lado, también puede apostar a un electorado más socialdemócrata, como él decía, al mismo electorado quizás que desde la perspectiva de la moderación puede apuntar hoy día Evelyn Matei. Lo cierto es que tiene poco que perder. Claro, porque en la quinta elección presidencial a la que va sin partido, sin equipos que mostrar, bueno, lo dijo Evelyn Matei, está más solo que un dedo. Bueno, evidentemente es parte del contexto que hoy día vive Marco Enríquez Ominami. Y por eso, ¿no? Por lo que se constata, porque no tiene una maquinaria partidista detrás, por todas las situaciones o las circunstancias, es que se puede permitir hacer una apuesta más grande, poner más cosas en riesgo, pasar en pocos minutos el tipo que mejor se maneja a alguien que es arrogante. ¿No? Que es el riesgo que él corre, ¿no? Al poner esa estrategia. Distinta situación, por ejemplo, pasando a otra candidatura, la de Franco Parisi. Yo creo que lo de Franco Parisi ayer, para él, no fue un debate presidencial, fue un debate de instalación de su partido político. La referencia al norte, que es el bastión de votación que tiene el PDG, la referencia al nombre del candidato, más el nombre del partido, más en esta fórmula, más el norte de Chile, ¿no? Yo creo que apuntaba a, valga la redundancia, apuntalar su propio partido desde el debate presidencial. No tenía esta característica de estar disputando un electorado, un espacio. Su desempeño no fue tan bueno. No, y además porque yo creo que cometió un fail evidente y que se lo haya hecho notar con mucha razón, creo yo, dado que existían pactos previos entre los equipos
equipos de campaña, quien conducía, una de las 3 personas que Claro, conducía el Macarena debate. Pizarro se lo Yo hace creo notar. que fue trágico para poder decir que claramente fue el peor desempeño, en virtud de eso, particularmente. Yo creo que eso le vale haber significado tener el peor desempeño el día de ayer por haber cometido ese fail. Por ahí se han filtrado, se ha comentado, los rumores dicen que no ocurrió porque él quisiera violar un acuerdo, sino que simplemente porque su equipo no acudió a la reunión previa. Bueno, eso, si es así, le da la Macarena oportunidad. Pizarro dijo que la gente de su comando estaba. Hay distintas versiones, yo he escuchado versiones que no, pero independientemente de eso, como sea que fuere, yo creo que la única manera que tiene de querer revertir, si es que él considera que fue una situación que lo perjudicó notablemente, es hacer en las próximas instancias un mea culpa que tampoco se ha visto, digamos, tan claro y evidente con la misma visibilidad del error mismo, ¿no? ¿Cómo viste también la candidatura de Johannes Kaiser? ¿Se vio tranquilo? Se vio tranquilo, a pesar de que tuvo ciertas irrupciones con propuestas fuertes, ¿no? Para ponerles un adjetivo. Yo creo que intentó entrar por la derecha de José Antonio Kast, pero con el tacto de no ir a tocarle la oreja, como se dice sutilmente. Trató de marcar ciertas diferencias, pero sin estirarlas al punto de que se transformaran en una discusión directa. Se cuidó mucho de eso. Creo que la situación en donde más se le puso en dificultad tuvo que ver con cuando le pregunta directamente Franco Parisi respecto de cómo lo hace con su dieta parlamentaria, y ahí creo que la explicación no solo es enredada, sino que al mismo tiempo no es coherente con lo que es la misma pregunta, que hablaba de ausencias previas, no de ausencias futuras. No sé qué más se podría esperar de la candidatura de Johannes Kaiser. Creo que es una candidatura que al electorado que puede apostar, sí o sí, la única forma de ir a conseguirlo es disputarle abierta y derechamente a José Antonio Kast. No tiene otra opción y no lo hizo ayer, por lo tanto no creo que haya sido electoralmente un buen desempeño. Es debutante en estos espacios, pudo haber tenido un desempeño correcto en el entendido de que hizo un par de propuestas, en el entendido de que respondió, interpeló, ok, pero electoralmente yo creo que no, la estrategia no acompaña lo que necesita esa candidatura, que es disputarle a José Antonio Kast. ¿Estará buscando eso? Porque también dicen probablemente sea su presencia funcional a José Antonio Kast. Sí, yo creo que teniendo una lista parlamentaria en conjunto, evidentemente esas dos candidaturas y los dos equipos de campaña dialogan, conversan, y no digo que hagan articulación de estrategias en conjunto, pero ciertamente conocen mucho más de lo que conocen otros, de cómo hacer la estrategia de uno y de cómo hacer la estrategia del otro. Harold Maynichols. Harold Maynichols yo creo que destacó, no sé si es bueno por el motivo que destacó mucho y muy bien por ser un candidato distinto, ¿no? Distinto ya sea en el uso de tiempo, era siempre el último que hablaba, dudo mucho que eso sea estrategia, yo creo que tiene más que ver con el debut, con la inexperiencia, que le ayudó a por lo menos posicionarse como una candidatura distinta, fuera de la polémica, con otro lenguaje, etcétera. Pero a mí me da la impresión de que es de ese tipo de candidaturas que surgen cada cierto tiempo. Se me vienen ejemplos a la cabeza muy lejanos. Yo no sé si quienes nos ven hoy día se acordarán, pero no sé, me acuerdo de Magnif, me acuerdo de Sphere. No temáticamente, no eran lo mismo temáticamente. ¿A qué voy? Aquí eran candidatos que todos valoraban, pero que el porcentaje de votos que obtenían el primer día era siempre el mismo que obtenían el día de la elección. Es decir, los valoran, pero no votan por ellos porque saben que son candidatos que van sin ninguna posibilidad. Y es bueno que estén porque ponen un tono distinto, porque hacen ver la diferencia. Yo creo que es bueno que un candidato como Maynichols esté, porque si no esto sería pura polémica, pura irrupción, puro ataque, ¿no? Y es bueno que alguien muestre que se puede activar de manera distinta en política. Claro, Maynichols, una vez más, no tiene un partido detrás, no tiene una coalición detrás, digamos, no se juega la victoria, ¿no? en materia electoral, y por lo tanto también yo creo que puede hasta hacerle cómodo este espacio, ¿no? De outsider o en la periferia de la discusión, y que por eso es más fácil verlo, porque no está metido en el centro de la polémica, ahí donde hay polvo, donde todos están discutiendo. Él está más lejos y por eso se ve y se nota un poco más. ¿Puede ser una apuesta a futuro? Sin duda, yo creo que indudablemente una de las decisiones que pasó por la cabeza de Harold Maynichols es si disputar la presidencial o, incluso habiendo alcanzado las firmas, ir como parlamentario, ya sea diputado o senador, que en cualquiera de los dos casos yo creo que él salía. Tenía, digamos, la capacidad de instalación para esos espacios. Como ya rondó en la cabeza del hoy día candidato presidencial, evidentemente el día de mañana puede, digamos, levantarse fácilmente. 3 años más hay candidaturas a alcalde, a gobernador, etcétera. Por lo tanto, sin duda que esta situación puede proyectarlo. Ahora, no puede perdurar
la naturaleza del outsider fuera de la polémica. En la medida que se meta en la discusión política, en el barro, va a terminar con los pies y con las manos embarradas también. Ya, Eduardo Artés, que todos lo llamaron el profesor, siempre le dicen el profesor, hay bueno, es correcto que le digan el profesor, sí, hay un pero respeto. No le dicen al otro ingeniero, abogado, sino que el Es profesor, cierto. casi con cariño por parte de todos. Es verdad, y también lo noté. Hay algo de cariño también en cómo se le menciona, pero también hay algo de, ¿cómo decirlo? Como comprensión respecto de lo que dirá. Él plantea cuestiones que a muchos oídos pueden parecer irracionales, pero las plantea con la convicción de su espíritu revolucionario. No hay dudas de que él honestamente piense eso, ¿no? Yo creo que hay algo de reconocimiento de aquello. Marca cero. Marca cero es una candidatura que, ya si me devuelvo al manual de Ciencia Política y Comunicación Política, es una candidatura que responde más bien a, no sé, un contexto del 1940, 45, recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, y además con el condimento de, como lo dijo él ayer, a puertas de una tercera guerra mundial. Entonces, es una candidatura bastante sui generis, pero que se ha repetido. Le ha puesto un condimento simpático. Pero son buenas preguntas, me llamaron la atención sus preguntas. Sí, y hay otra cosa que también llamó la atención, y yo creo que, quizás volviendo a Janet Jara, hay otro breve o pequeño error que también se pudo cometer ahí. En el intercambio, cuando la candidata le dice a Eduardo Artés, le dice, bueno, tenemos varias cosas en común. Ahí yo creo que es un error señalarlo, porque evidentemente, no quiero ni mirar el contenido, ¿no? Lo programático, pero por imagen, Eduardo Artés está puesto en la izquierda de las izquierdas, ¿no? Y asimilar elementos en común, por mucho que existan, yo creo que todos los candidatos pueden encontrar algún elemento en común, pero expresarlo, externalizarlo, manifestarlo, para una candidatura que tiene que buscar votos hacia el centro, que tiene que buscar votos desprendiéndose de la militancia, de Lautaro Carmona, de Daniel Jadwe, no es lo mejor. Asociarse al BRICS, que fue otra de las aseveraciones de Janet Jara anoche, ¿fue otro error? No sé, yo creo que ahí tiene que ver más bien con cómo se mira la política exterior. Yo creo que no hay ningún, digamos, elemento objetivo que pueda hacer que el acercamiento al BRICS sea denostable. Es decir, bueno, no ayer, es preguntarle si va a ser socio de Venezuela. Claro, pero esto probablemente sea para un nicho muy pequeño, porque justo era el día en que Rusia había atacado Polonia. No era el día en que Rusia era el... Sí, está bien, pero yo creo que, claro, como lo dices tú, es como hilar muy fino, lo mismo que con José Antonio Caz, cuando sale al inicio, sí. hace digamos, en la memoria del activista estadounidense de ultraderecha que es brutalmente asesinado, sí. Pero cuando aborda el tema de armas, nadie le dice, oye, bueno, dado que hiciste la aprehensión al inicio respecto del activista asesinado, te recuerdo que eso puede ocurrir porque en Estados Unidos existe el porte de armas. Entonces, y él reconoce hay un que es el único que tiene armas, además. Claro, entonces, bueno, yo creo que, claro, esas no las abordo explícitamente porque creo que son más como perlas del debate que son más para nichos que se pueden, digamos, pensar o concentrar en esa reflexión. Por eso es que me concentro más bien en los elementos performativos que creo que son los que los debates dejan y los que probablemente en las encuestas que tengamos el día domingo, al menos una de ellas, que tiene trabajo de campo día miércoles, jueves y viernes, va a recoger algo. Claro. ¿No? Ahora todo esto se borra con las fiestas patrias. Yo te escuchaba justamente poco antes de entrar. Sí, efectivamente, pues todo esto, por eso es que además el primero, reitero, nunca es el más importante. Este tenía más condimento y podía pasar y quedar como un debate tremendamente importante, pero además tiene las fiestas de por medio, claro. Entonces es bien complejo que los elementos que hoy día vimos se mantengan, ¿no? Pero por ejemplo en Estados Unidos el primero fue el único. Claro, no, porque sí, está bien. Cuando el primero es el último, vale la regla del último. Claro. Es decir, el último. Pero hay otro elemento, no solo son las fiestas patrias, que yo creo que rompe, ¿no? Es como la agenda en febrero. Además, terminadas las fiestas patrias, incluso el mismo 18 de septiembre, comienzan las candidaturas parlamentarias. Entonces, se empieza a revolver más el contexto político y probablemente eso va a permitir también que existan ciertos ajustes, que los comandos, las distintas candidaturas puedan mirar el desempeño en este primer debate y hagan ciertas correcciones, vean cómo se pudieron aprovechar mejor ciertos momentos, como los que conversábamos algunos momentos, y también vean y se haga una lectura más, digamos, más profunda de qué puede esperarse, ¿no? ¿Qué es lo que irá a pasar en el debate que sigue? ¿Seguirá la misma tónica? ¿Serán todos contra Janet Jara? Porque así fue en
Y si es así, bueno, la candidatura de Jara tiene que tener una, digamos, un soporte Claro. de cómo enfrentar eso, de cómo no cometer ciertos errores derivados de la forzatura de tener a todas las candidaturas encima, también hay que decirlo, y cómo también la estrategia de José Antonio Kast, claro, que hoy día fue válida en el sentido de que no destacó, pero tampoco, digamos, cometió grandes errores porque nadie lo estaba atacando. Bueno, ¿qué pasa si ese contexto cambia? ¿Qué pasa cuando empiecen a aflorar? No hubo ninguna pregunta de temas valóricos ayer, o sea, puede cambiar. Súper favorable el debate para una candidatura que no lleva ningún tema valórico en su programa y que es incomprensible que en una discusión presidencial no se plantee. ¿Puede girar favorablemente la aguja para Evelyn Matei a estas alturas? Yo creo que están en la última milla. Si no cambia esto de aquí al cierre del mes de septiembre, difícilmente podrá recuperar. Si conserva la tónica, el vuelito de la última medición de encuesta, que por lo que parece recogió una parte del tema de los bots, recogió otra parte de las disputas directas respecto de la medida que también ayer se la preguntó del recorte de 6.000 millones de José Antonio Kast que él plantea en el programa en 18 meses. Bueno, si ese vuelito continúa y se mantiene en esta entrega y en la que sigue y llega a acercarse, digamos, en general, en todas las encuestas, no digo empatar, pero las encuestas también tienen margen de error, muchas veces uno no lo considera, entonces lo que hoy día marca Evelyn Matei podría eventualmente sumársele el margen de error, lo que hoy día marca José Antonio Kast podría restársele el margen de error, es decir, yo creo que son un poco más móviles, pero si ese escenario no cambia de aquí a finales de septiembre, yo veo muy difícil que se pueda dar, no porque no existan, no porque el tiempo que quede de septiembre en adelante haga que las encuestas cambien más o menos, sino que porque se empieza a complejizar la elección presidencial, se empiezan a disminuir o deberían empezar a disminuir las personas que no saben por qué candidatura decidirse. ¿Por qué lo digo esto? Porque van a empezar a aparecer los candidatos y las candidatas a diputados, a senadoras, etcétera, y esas vienen acompañadas de candidatura presidencial. Entonces se empieza un poco a aclarar el panorama ya desde la última semana de septiembre, cuando los candidatos, después de las fondas y las fiestas patrias, se empiezan a desplegar en los distintos territorios. Y finalmente, Nicolás, ¿te gustó el formato de este debate? Es complejo hacer un formato para 8 candidatos, yo reconozco eso. Y diciendo eso, creo que todavía no hemos dado con un formato adecuado para poder rescatar, digamos, lo esencial de un debate. Por ejemplo, el espacio de la interpelación de candidatura. ¿Por qué el desempeño de Marco Enrique Ominami yo digo que fue bueno en términos performativos? Sí, por lo que dio en todo el debate, pero también hay que considerar que el sorteo lo aventajó. Fue el único que pudo interpelar directamente a los dos que van punteando la encuesta. Entonces, es complejo establecer un mecanismo para 8 candidaturas. Lo sé, yo creo que los canales tienen un gran desafío en cómo abordar esto. No sé, hay elementos que uno esperaría pudiesen darse de manera más natural, que es el segundo elemento. También creo que por mucho que los canales pongan a disposición y diseñen complejos sistemas de debate, también las candidaturas van a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque en los últimos debates que se han visto, incluido el de ayer, hay momentos en donde parecen no haber entendido el formato que se les planteaba, ¿no? Claro. Yo creo que hay estos desafíos respecto de cómo estructurar debates que puedan recoger lo mejor de cada candidatura en un espacio en donde estén todas juntas. Y donde puedan hacerse las precisiones, porque claro, uno como periodista también decía, pero finalmente esta persona no respondió la pregunta, este otro dijo una afirmación que no es correcta, claro. Esas cosas que van saliendo. Y hubo varias preguntas de guante blanco, que está bien, pero no es lo que uno espera, reitero, claro, en el debate. O sea, está bien, uno entiende que el sorteo puede tocar que un candidato o una candidatura le haga una pregunta a otra que no quiere o considera estratégicamente no bueno ir a movilizarla, pero la idea es que el debate movilice, pues. Claro. Entonces ahí hay que buscar algunas estrategias que puedan, digamos, resolver, ¿no? esos problemas. Bien, Nicolás Freire, muchas gracias, cientista político y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando este primer debate. Con mucho gusto. Mira, y nos vamos a ir a la pausa con imágenes precisamente de Valparaíso a esta hora de la tarde. Vamos a preguntar qué temperatura hay en Valparaíso. Hay 15 grados también agradables. A esta hora de la tarde hacemos un alto con esta imagen del puerto y ya regresamos con más. 6 de la tarde con 33 minutos y a esta hora nos vamos al Palacio de la Moneda
junto a Ivo Goich, porque en el aniversario número 52 del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric encabezó una ceremonia conmemorativa en la que asistió la destituida senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende. Todo esto en medio de lo que ocurrió por la fallida venta de la casa de su padre, un momento bastante incómodo que vivieron el presidente con la ex senadora. De todo esto nos va a contar Ivo Goich, que por cierto ahí está en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Una jornada de conmemoración acá en el Palacio de la Moneda, como tú decías, 52 años desde el golpe de Estado que estableció una dictadura por 17 años en nuestro país. La última conmemoración del presidente de la República, Gabriel Boric, en ejercicio, lo remarcó más de una vez en su discurso que duró un poquito más de 12 minutos acá en el Patio de los Naranjos, en una disposición con muchísimos invitados de distintas agrupaciones de la sociedad civil, por supuesto agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, también gente del mundo de la política, sobre todo ligado al oficialismo, por supuesto caras muy conocidas habían el día de acá, muchos abogados también que trabajaron durante esos años, mucha juventud también. El presidente hizo un reconocimiento especial al tema de preservar la memoria, nunca más, no olvidar lo que pasó en nuestro país. La defensa de la democracia efectivamente va pasando de generación en generación y es más que un discurso que no debe morir, sino que efectivamente es una forma en la cual se plantean ciertos desafíos, y el presidente valoró de sobremanera discursos que hubo el día de hoy acá en el Palacio de Gobierno, sobre todo de jóvenes estudiantes, de adolescentes de 16, 17 años y también muchos estudiantes que se encontraban el día de hoy acá en el Palacio de Gobierno. Fue una jornada de conmemoración, de mucho respeto cultural también, incluso Quilapayún pudo deleitar a los presentes acá en el Palacio de la Moneda con 4 canciones, se escucharon discursos también de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados, y finalmente habló el presidente de la República, relevando el valor de la democracia, recordando lo que sucedió en nuestro país y haciendo hincapié y relevando con mucho énfasis los avances que se han logrado en estos 4 años en la agenda de derechos humanos del presidente Gabriel Boric, de su gobierno, una que ha sido de las principales, de los ejes fundamentales, de los pilares de esta administración, y es por eso también el desarrollo de esta ceremonia. Vamos a estar hablando un poco más en detalle cómo ha ido avanzando esa agenda, una que se ha consolidado. Lo vimos hace un par de semanas, el 30 de agosto, el día que se conmemoró el día de la desaparición forzada, que también se hizo un evento acá en el Palacio de Gobierno, en el Patio de los Cañones, y esta conmemoración de los 52 años del golpe de Estado. Quiero que pasemos a escuchar, Matilde, parte de las reflexiones que dejó el presidente de la República en un día que es efectivamente especial en la historia de nuestro país. La democracia, y nos lo demuestra el 11 de septiembre chileno, no podemos darla jamás por sentada. Se construye día a día, se perfecciona y se profundiza. Porque cuando la democracia no es capaz de dar respuesta a las grandes mayorías, se abre espacio para que algunos que están generalmente en posiciones de privilegio busquen echarla abajo con cualquier pretexto. Y en esto no hay que confundirse. Los verdaderos demócratas siempre, como Salvador Allende, buscan y seguirán buscando los caminos institucionales y pacíficos. Porque en democracia nunca se agotan las vías del diálogo. Nunca es demasiado tarde. Siempre va a haber una puerta para resolver las diferencias que tengamos. A esta administración, la del presidente Gabriel Boric, le tocó los 50 años, conmemorar los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Hace un par de años nosotros veíamos una ceremonia que contó con figuras de nivel internacional, mandatarios en ejercicio del mundo, y también ex mandatarios y figuras ligadas a la cultura y que están ligadas, por supuesto, a la defensa de los derechos humanos, pero todos los años esto se ha conmemorado de manera grande, importante, marcando efectivamente
pone en el calendario como un hito importante para no olvidar lo que sucedió el 11 de septiembre acá en este mismo lugar, en el Palacio de Gobierno, y bueno, y a lo largo de todo nuestro país a lo largo de 17 años. El día de hoy hubo invitados, yo te decía, importantes, sobre todo el mundo político, sobre todo las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de quienes sufrieron con la dictadura directamente al perder familiares, al ser exiliados, muchos de ellos también. Y una de las personas que estaba invitada el día de hoy, dentro de las que vinieron, fue la ex senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, quien apareció del brazo del presidente de la República, Gabriel Boric, en el momento en que él hace ingreso. Cuando presentan al mandatario, él ingresa con Isabel Allende y efectivamente estaba sentado a su costado derecho. A su costado izquierdo el presidente estaba Paula Carrasco, su pareja. Ella no habló, no intervino en el escenario, efectivamente en este podio, se lo hizo el presidente de la República, pero pudimos hablar con ella escuetamente, nos dio algunos segundos en una persecución que hubo acá en el Palacio de la Moneda, justamente acá en el Patio de los Naranjos, hablando acerca de lo que es este día, más allá efectivamente de lo que está ella y cómo ha vivido este proceso una vez que deja su cargo como senadora tras esta fallida compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende, lugar, casa, residencia donde ella continúa viviendo efectivamente en Guardia Vieja. No le pudimos consultar, pero no hubo tiempo y ella también se fue, quiso respetar lo solemne del día de hoy, pero algo pudimos obtener de ella y pasemos a escuchar sus declaraciones. Un día de recuerdo, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia, y valoro enormemente lo que ha hecho el presidente en este acto. Nada más. La invitación, esta vuelta a la moneda. Había más invitados, efectivamente, en un principio, Matilde, se había invitado a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria. Por distintas razones, cada uno de ellos no pudo asistir. Eduardo Frei, el expresidente Frei, tenía una agenda, efectivamente se encuentra fuera de nuestro país. Ricardo Lagos está retirado de la vida pública, él mismo lo anunció ya hace largos meses y es por eso que no concurrió a este evento. Y Michelle Bachelet, que daba la duda, en un principio se decía que iba a venir hasta el día de ayer por la tarde, estaba confirmado por parte de su equipo su asistencia el día de hoy al Palacio de la Moneda, pero por un problema de salud el día de hoy no pudo asistir. Temprano por la mañana se avisó que la expresidenta no iba a venir, sí lo hizo Isabel Allende. Se preguntarán dónde estaba Maya Fernández, la exministra de Defensa, que también termina saliendo de su cargo tras la fallida compraventa de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende. Bueno, ella evidentemente estaba invitada a esta ceremonia, pero decidió de manera personal conmemorar este día con eventos y conmemoraciones más privadas, más reservadas, y se le vio el día de hoy, por ejemplo, en el cementerio general, junto a parte de las juventudes socialistas y otros familiares y miembros cercanos políticos. Yo te decía, Matilde, que el día de hoy el presidente de la República relevó lo que han sido las medidas, los avances en la agenda de derechos humanos. Vamos a contarles dos primero, después vamos a hablar de un tercero, que es un proyecto de ley bien importante, el cual el presidente dio cuenta el día de hoy, pero hay que hablar del Plan Nacional de Búsqueda, de los avances, de las diligencias de estas búsquedas, de las entregas de los documentos por parte del Estado a los familiares, documentos que no tenían, información con la cual no contaban. Bueno, eso se ha ido entregando en distintas carpetas. De hecho, se han recopilado más de 170 testimonios durante este tiempo y se han entregado 513 carpetas en formato digital, y en formato físico hay 337 que están en proceso de entrega a los familiares directos de las víctimas de la dictadura. Además, se relevó los sitios de memoria, los que han abierto sus puertas, los que se han creado durante la administración del presidente Gabriel Boric. Han sido 29 desde el mes de marzo del año 2022, y además un proyecto de ley que es muy importante y que termina con la incertidumbre del presupuesto y del financiamiento para la conservación y la apertura también de estos sitios de memoria. Esto estaba ligado al presupuesto nacional. El presidente ha dicho que desde la oposición, la última discusión, la del año pasado, incluso estuvo en tela de juicio y muy cerca de quedar fuera el presupuesto para la conservación de estos sitios de memoria. Finalmente esto no terminó sucediendo, y lo que se pretende hacer es dejarlos establecidos por fuera, que por ley tengan su financiamiento propio y puedan efectivamente conservarse de buena forma, porque él dice que eso es parte de la historia de nuestro país. Creo que pasemos a escuchar al ministro Jaime Gajardo, quien entregó más detalles acerca de esta agenda en materia de derechos humanos del gobierno del presidente Boric.
Durante este tiempo hemos realizado un conjunto de avances del Plan Nacional de Búsqueda, tal como lo decía el presidente de la República. El día 30 de agosto tuvimos un acto muy significativo también acá en el Palacio de la Moneda, donde se le entregó copia de las carpetas de calificación de las víctimas de desaparición forzada a los familiares. Ellos dicen que recibieron un tesoro, porque era información que nunca antes habían podido acceder. Y además estamos trabajando de manera muy importante con los ministros y ministras en visita, que siguen investigando las causas para que todos los responsables de estos crímenes, que son los crímenes más graves que tiene nuestra legislación nacional e internacional, paguen por los crímenes que cometieron. Y además se pueda encontrar a los compatriotas que continúan desaparecidos. Junto con el proyecto, la presentación del proyecto para poder asegurar el financiamiento de los sitios de memoria, el presidente de la República se refirió a otro proyecto que es muy importante también y que es el de la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. Efectivamente, esto se encuentra en la sala del Senado para poder ser despachado de ley. En su segundo trámite constitucional, era parte de la agenda legislativa presentada por el gobierno en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Cuando el presidente se refiere a este tema en específico, el día de hoy, acá en el Palacio de la Moneda, da cuenta de dos desapariciones que efectivamente han estado en la noticia. La de José Buenante, que desde el año 2005 fue la primera persona con la calificación de desaparecido de manera forzosa desde el retorno a la democracia. Esto fue el año 2005 en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, y también se refirió al caso de la activista ambiental Julia Chuñil. El presidente dijo que en ambos casos no van a dejar de buscarlos, relevando también, por supuesto, este proyecto de ley. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Boric. La próxima semana está primero en tabla para el día lunes. El Congreso Nacional despachará para su promulgación el proyecto de ley que crea la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada y establece un registro de personas ausentes por desaparición forzada, facilitando la vida de sus familiares y evitando su revictimización cada vez que deben hacer un trámite legal. Y ojo, que acá no estamos pensando solo en las víctimas de la dictadura cívico-militar. Pienso también, por ejemplo, en José Buenante. Y sepan, lo mencionaba alguien recién acá, que a Julia Chuñil tampoco no vamos a dejar de buscarla. Ahí, Matilde, entonces, parte de lo que ha sido el día de hoy, entonces, esta conmemoración de los 52 años del golpe de Estado encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric, que tuvo acá en el Palacio de Gobierno la reaparición de la ex senadora Isabel Allende, con quien ustedes vieron, pudimos conversar, nos entregó alguna declaración con ausencias importantes también, pero hay que decir que el día de hoy estaba repleto al menos el patio de Los Naranjos. Incluso había mucha gente que se quedó de pie el día de hoy en una ceremonia que duró cerca de 1 hora y media, cerca de 2 horas de extensión, y que es la última, decía el presidente Boric, que le toca a su administración. Bien, Ivo, muchísimas gracias por toda la información desde el Palacio de Gobierno en esta fecha conmemorativa del golpe de Estado. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, buenas tardes. Nos despedimos cuando son ya las 7 de la tarde con 28 minutos con esta imagen del atardecer sobre Santiago. Los saludamos y los esperamos mañana, como siempre, a las 5:30 de la tarde en otra edición de Hoy es Noticia. Que tenga un muy buen resto de día.